Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión de Misión Cristiana del Calvario, La Nueva Unión. Desde acá de Petén, Dolores, pues para todo el mundo, desde Guatemala. Les bendecimos y les agradecemos por estar en sintonía con nosotros. Hoy tengo el gusto de poder compartir con ustedes nuestro discipulado. Amamos cada discipulado que el Señor nos permite tener y pues hoy estaremos viendo acerca del cuidado, el cuidado que debemos tener con nuestra vida, con los demás, y estará muy importante porque será algo muy hermoso lo que vamos a estar aprendiendo, sobre todo para aplicarlo a nuestra vida. Pues está conmigo en este día Daibelis Pérez y también hermano Sergio Cardona. Junto con ellos vamos a compartir hoy esta hermosa lección. Amén. ¿Cómo están mis hermanos? Amén, muy gozosos, ¿verdad? De poder estar nuevamente acá compartiendo una vez más el discipulado. Me siento bendecida, ¿verdad? Porque hoy estoy con un nuevo hermano, entonces esperamos, ¿verdad? De que todos puedan prestar atención y que sea de mucha bendición para nuestras vidas. Amén. Como hermana lo dije, ya fuimos bienvenidos y gracias por cederme este lugar, que pocas veces lo he hecho y me siento muy contento y feliz y con este honor de participar en esta grabación de este tema que vamos a compartir ahora, y de hermanos, la bendición de Dios está entre nosotros. Amén. Y qué hermoso es saber que cada palabra que el Señor nos da siempre va a venir a darnos crecimiento espiritual, ¿verdad? Y ahora vamos a estar hablando acerca del cuidado que debemos tener. El Señor ha enfocado en esta enseñanza, ¿verdad?, varios puntos bien importantes que no debemos dejar pasar por alto, ¿verdad? Porque es para nuestro crecimiento espiritual, es para que nosotros como personas demos esa talla que Él nos ha mandado, ¿verdad? Ser como su Hijo Jesucristo. Y parte de ese desarrollo que tenemos como iglesia o de manera personal es el cuidado, ¿verdad?, que debemos tener cada uno de nosotros. Amén. Entonces hoy el Señor estará dándonos mucha palabra edificante que tenemos que poner en práctica. Amén. Amén. A continuación, las preguntas para reflexionar son 3 y dice la número 1. Si Dios es un padre cuidadoso con sus hijos, ¿crees tú que también debe ser cuidadoso? La número 2. ¿Qué tan cuidadoso eres tú con tu vida? La número 3. ¿Cuánto cuidado demuestras por los demás? Amén. Amén. Ahora, siguiente, tenemos el texto a memorizar y se encuentra en Proverbios 27:18. Dice así textual: quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Vemos que el Señor es muy claro en este tema, que si cuidamos la higuera comerá su fruto. Nos da a entender que debemos de cuidar de los intereses del Señor, todo lo que Él nos ha regalado, todo lo que Él nos ha prometido, y amén, a la manera que tenemos que comportarnos, nos da sus directrices, hacerlo correctamente. Al final, ¿para quién va toda la bendición? Es para sus hijos, que somos nosotros. Entonces, tendremos honra delante de Él. Amén. Amén. Y este cuidado, ¿verdad?, tiene que ver con nosotros mismos, porque, por ejemplo, la palabra cuidado significa esmero, interés, vigilancia. Y también se describe como solicitud, atención, observación. Son varios sinónimos de la palabra cuidado, ¿verdad?, que amén, tienen que ver con nosotros, con nuestro diario vivir. Cuántas cosas tenemos que prestarle de mucha atención, ¿verdad? Entonces dice acá de que cuando nosotros cuidamos de algo o cuidamos de nosotros es porque tenemos ese esmero por nosotros, ese esmero por nuestra familia, ese interés o esa vigilancia por los que están a nuestro alrededor, por nuestra vida espiritual, por todo lo que nos acontece, ¿verdad? Pero también dice de que somos solícitos en cuidarnos, ¿verdad? Qué bonito es. Hay muchas personas que se oponen a cuidarse. Déjame, es mi vida, ¿verdad?
déjame, si yo sé qué es lo que hago conmigo mismo, pero no se dan cuenta de que él mismo no se está cuidando y los demás están mostrándole su cuidado al decirle las cosas que debe hacer o las que debe dejar de hacer, ¿verdad? Para el beneficio de su vida. Pero también dice que debemos, cuando tenemos cuidado, estamos teniendo una atención especial sobre eso, una observación, que todo lo que tenga que ver con ya sea nuestra salud, nuestra familia, nuestro trabajo, en los ámbitos donde nosotros nos movemos, es necesario prestar mucha atención a todo esto, ¿verdad? Porque es allí donde debemos de poner en práctica el cuidado. Hay un rótulo, podríamos decir así, que vemos muy a menudo, ¿verdad? En las tiendas o por ejemplo, en las paradas de los buses o en la parada del tren. Pues ahorita aquí no tenemos el tren, ¿verdad? Pero hay en otros países que sí usan el tren, ¿verdad? Esta palabra es bien importante porque nosotros lo vemos como una alerta cuando dice alto, cuando dice mire, oiga. Y cuando uno mira esto, ¿verdad? Escrito en un lugar, esto nos pone en alerta a nosotros. Cuando lo vemos, ¿verdad? O escuchamos esas palabras, nos pone en alerta porque nos está indicando que debemos ser cuidadosos con todo lo que vayamos a hacer. Cuando miramos, ¿verdad? Alto, mire, oiga, nosotros decimos, bueno, si voy caminando y veo estas palabras escritas, de inmediato, ¿verdad? Yo presto atención. ¿Por qué me lo está diciendo? ¿Por qué me está diciendo alto? Significa que debo detenerme. ¿Por qué me está diciendo mire? Significa que debo observar. ¿Verdad? Oiga, tengo que estar al pendiente de todo lo que sucede a mi alrededor. Entonces, estas palabras traen una alerta en nuestras vidas, pero también estas palabras nos dan la sensación de que si no somos cuidadosos, podemos tener malas consecuencias, ¿verdad? Claro, como por ejemplo se me viene un ejemplo de unos jóvenes, ¿verdad? Que donde vieron una piscina, ellos fueron pero velozmente, ¿verdad? A ver quién era el primero que se tiraba a esa piscina y empezaron a correr y a hacer competencia entre ellos, ¿verdad? Y cuando el primero se lanzó, ya se imaginan qué fue lo que sucedió. Terminó todo quebrado, todo golpeado porque no vio el rótulo que decía, ¿verdad? Piscina vacía. La piscina estaba completamente vacía. Posiblemente la iban a limpiar, la iban a asear, ¿verdad? La iban a desinfectar. Pero por no ver y no tener el cuidado debido, tuvo serias consecuencias, malas consecuencias. ¿Cuántas cosas en nuestra vida, verdad, nos traen alertas? Se nos vienen alertas a nuestras vidas, que nos dicen detente, ¿verdad? Alto, mire, oiga. ¿Por qué? Porque viene después, si no prestamos atención a esto, serias consecuencias, ¿verdad? Por no tener cuidado, por no observar, por no prestar atención, ¿verdad? Así entonces es. Ya cuando viene algo, no me di cuenta. No me di cuenta, cuando en realidad se nos advirtió antes, pero a veces por no observar, por no ser cuidadosos, es que vienen esas consecuencias. Sí, pues nos damos cuenta que todo en nuestra vida tiene advertencias. Así es. Claro, como dice hermana Ludi, es en la carretera, en la vida cotidiana con los campesinos. Dice, no sabe leer, pero parece una calaverita, que significa veneno, muerte. Entonces uno debe ser cuidadoso en manejar todos esos productos porque viene una consecuencia grande. Así es. Si la persona fumiga ese veneno, después no se lava la mano, no se baña, puede que se muera. Y también, para los que saben leer, dice ahí, lea la etiqueta antes. ¿Por qué? Es una advertencia para nosotros en la vida. Así es, así es. Tantas cosas que todo está lleno, enriquecido de señales, de advertencias, como dice el hermano Sergio, para el cuidado de nosotros. Cada producto trae sus advertencias, pero ¿para qué? Es para prestarles atención, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Para el cuidado nuestro, siempre. Así es, el cuidado de nuestros hijos, el cuidado de los demás. Entonces esto cuando lo vemos, podemos ver que lo que nos lleva es a ser cuidadosos, ¿verdad? A prestar la debida atención para no tener malas consecuencias.
El ser cuidadosos tiene relación con la mayordomía, en cómo nosotros cuidamos o administramos todo lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Nos ha dado vida, nos ha dado familia, nos ha dado tiempo, vocabulario, trabajo, etcétera. Todo eso es parte de nosotros. Nuestro vocabulario es parte de nosotros. Si nosotros no administramos bien todas estas cosas que el Señor nos proveyó, vamos a ser malos administradores del tiempo, malos administradores de la familia, de la vida, ¿verdad? Malos administradores de nuestro trabajo. ¿Pero por qué? Por no tener o no prestar atención o el debido cuidado a todas estas cosas. Como por ejemplo, si yo no le presto atención al tiempo, cuando sentimos, comúnmente nosotros decimos, ¿verdad? Me agarró la tarde, decimos nosotros. Esa palabra no es correcta, ¿verdad? Pero nosotros lo tomamos así, como parte de nuestro lenguaje. Me agarró la tarde, o se me hizo tarde, ¿verdad? Pero ¿por qué se me hizo tarde? Porque yo no administré correctamente mi tiempo, o no tuve el cuidado necesario de ver qué horas y planificar. Esto y esto y esto me alcanza para hacer. Antes de esta responsabilidad debo hacer esto, para estar a la hora de vida, ¿verdad? Para estar puntual. Entonces el tiempo es bien importante, que debe ser administrado correctamente. Y por eso es que al nosotros prestar la debida atención a esto, podemos tener un mejor estilo de vida, ¿verdad? Como lo que el Señor quiere. Amén. Como decía, la vida, ¿verdad? Muchas personas dicen, se dedican a disfrutar la vida, viajar, que con su familia, andar de fiesta. Ajá. Pero yo veo algo y digo, la consecuencia va a ser no alcanzar la salvación. Entonces a esto nos lleva, ¿verdad?, de que debemos de ser cuidadosos con nuestra vida. El tiempo, como usted dice, ¿verdad?, aprovechando bien el tiempo, dice, porque los días son malos, ¿verdad? Así Entonces, qué hermoso, ¿verdad?, es esto, porque debemos de cuidar mucho, administrar bien el tiempo. Amén. Una palabra muy importante con el vocabulario. Dios nos enseña que seamos perfectos en todo, pero a veces el vocabulario nos sale un poquito a la perfección. Tal vez porque nuestro lenguaje español es muy extenso, pero tiene muchas palabras incorrectas. Entonces, Él también vela en nosotros, y nosotros también, y velar por nuestras familias, nuestros hijos, que tengan un vocabulario perfecto, correcto en todo, y ya sea afuera, dentro del templo, ante todo, porque somos vistos por la gente. Y he visto que hay muchos jóvenes, incluso cristianos, o mujeres también, tienen un vocabulario mero raro, ¿no? Que tal vez no es tan malo, pero no está correcto para nuestro gobierno de Dios. O sea, se ve feo, ¿no? Entonces, también debemos de cuidar de todo eso, ¿no? Ser cuidadosos de cambiar nuestro vocabulario, ¿verdad? A veces tenemos palabras mal dichas y se nos corrigen esas palabras mal dichas, y no, porque como ya lo traemos por la cultura humana, ¿verdad? O por la cultura familiar, no queremos despojarnos de esas malas expresiones, de esas palabras maldichas. Y porque así me enseñó mi papá o mi mamá, o así lo decíamos en la casa, decimos comúnmente, ¿verdad? Pero en realidad, hasta en esos aspectos que parecieran insignificantes, ¿cómo va a creer que en eso se va a fijar el Señor? Decimos, ¿verdad? Claro, en todo eso el Señor nos transforma. Quiere que tengamos el cuidado de poder corregirnos y de hacer esos cambios en nuestra vida, de mejorar, ¿verdad? De poder enriquecer aún nuestro vocabulario. Quitar palabras que son mal dichas, palabras incorrectas, y empezar a educarnos correctamente en nuestra manera de hablar. O en casa, a ver si se permiten palabras obscenas, ¿verdad? Un vocabulario obsceno, fuera de serie, decimos nosotros, ¿verdad? Que no es lo correcto dentro de un hogar, o dentro de los jóvenes, entre los adultos. Eso se debe corregir también. Amén. Entonces,
debemos de estar nosotros dispuestos a hacer esas correcciones en nuestras vidas, porque si acá nos dice que nuestro vocabulario es importante y debemos de prestarle el mayor cuidado, significa que debemos de prestarle cuidado. Hay que cumplirlo. Porque dice la escritura de que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Bueno, hermana, eso significa que no debo decir malas palabras, decimos nosotros, ¿verdad? O malas expresiones. No, eso de sazonado con sal abarca muchas cosas, ¿verdad? A las cuales debemos prestarle atención. Dios en su soberanía determinó el poder tener una relación de padre a hijo con nosotros. Y en esta relación tan hermosa Dios cuida de nosotros como lo dice su palabra. Podemos ver ahí en Primera de Pedro, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, en Reina Valera dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Me gusta mucho este pasaje porque ahí nos habla sobre cómo Dios cuida de nosotros como Padre, ¿verdad? Él tiene un cuidado especial para con sus hijos. Así es. Por lo tanto, nosotros dice que echemos toda nuestra ansiedad. ¿Qué significa? Nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones, nuestros temores, ¿verdad? Nuestras inquietudes, que las depositemos en Él, que las echemos, que descansemos en Él. Porque Él tiene el cuidado de nosotros como Padre nuestro que es, ¿verdad? Amén. En las circunstancias difíciles, ¿verdad? Debemos de confiar y debemos de saber que es Él trabajando en nuestras vidas. Pero a veces no vemos eso y actuamos mal, tomamos malas decisiones. Entonces Él cuida de nosotros. Él en su palabra tiene mandatos, dice. ¿Para qué? Para que sepamos cómo vamos a vivir en esta tierra. Amén. Así es. Yo tengo una cita en Dios habla hoy, esa misma cita, 1 Pedro 5:7. Dice, dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Ten cuidado de ti mismo. Nosotros a veces, bueno, me ha pasado a mí que uno tan de grande, no preocupado por los hijos, el trabajo, las demandas de nuestro trabajo, y a veces demasiado preocupados. Entonces, se nos olvida que tenemos un Dios que Él se preocupa por mí, y Él quiere que yo deje esas cosas en Él. Amén. No me esté preocupando. Deja esto, todos hay tiempo, hacer el tiempo más administrado. Imagino que Él dice, ocupa más tu tiempo en lo que tienes que ocupar, y el tiempo que lo perdés, mejor reocuparlo en dejar de estar penando, como decimos nosotros, que a veces dice que por qué pasa esto, por qué el otro me pide esa cosa, y uno lo que hace es preocuparse. De nada nos sirve preocuparnos, ponernos afligidos, no vamos a resolver el problema. Mejor hacer lo que podamos a nuestro alcance y ponerlo todo primeramente en Dios. Porque Él se está preocupando por mí, pero yo no, como que no agradeciera o hago lo que quiero, olvido esta palabra. Amén. Es que Él quiere que nosotros le reconozcamos a Él como Padre, no solo decir que Él es nuestro Padre, sino vivir bajo la experiencia que Él es nuestro Padre, ¿verdad? Definitivamente uno ve a un Padre como un lugar de refugio. El Padre está allí en todo momento, Él nos ama, y así es nuestro Padre, con mayor poder, con mayor significado es nuestro Padre Celestial, y el Señor quiere que lo veamos así, porque dice, Él cuida de nosotros. No que dejemos de hacer las cosas, que dejemos de trabajar porque Él cuida de mí, ¿verdad? Que dejemos de hacer las demás cosas, porque todo modo Dios dice que cuida de mí, sino que al contrario, ¿verdad? Sino trabajar creyendo que Él cuida de mí, Así es. ¿verdad? Y que lo que debo hacer no debe conllevar un afán. Porque hay personas que trabajan, no duermen afanados por el día de mañana. Pero el Señor sí quiere que trabajemos, pero que no trabajemos con afán. Amén. Hay que descuido. trabajemos con la confianza en Él, que tiene el cuidado de nosotros, ¿verdad? Así es. Dice acá de que la Escritura establece los mandatos para que nosotros cuidemos correctamente nuestra vida en el trayecto por esta tierra. Es la Escritura la que nos da a nosotros la forma de la que debemos vivir, en la que debemos vivir, ¿verdad? Nos da los mandatos, nos da directrices, nos da mandamientos, nos da todos los recursos que necesitamos para que nuestra vida sea, pues así como dice la Escritura,
que tengamos largura de días en esta tierra, dice, ¿verdad? Que tengamos una vida satisfactoria acá en la tierra. El Señor no quiere ver a sus hijos frustrados, que de una sale para pasarse a la otra, ¿verdad? De una situación a la otra. No, Él quiere ver hijos plenos. Amén. Hijos llenos de vida. Él quiere que tengamos un estilo de vida de acuerdo a como que Él estableció en sus estatutos, ¿no? En sus leyes. Pero somos nosotros los desobedientes que no lo estamos cumpliendo. Y por eso nos estamos martirizando nuestra vida. ¿Por qué me sale mal todo? ¿Por qué me sale esto así? Todo me sale mal, dice al final uno. Y culpamos mucha gente, hasta culpa a Dios. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos esto, lo quitamos de nosotros. Pero es el que menos debemos de culpar. Somos nosotros los culpables de no administrar nuestra vida. Si Él ya nos dio la forma de Él, el estilo, cómo debe vivir, yo vivo para vivir en paz ante Él. Amén. Así es que si cumplimos con toda la ley del Señor, si cumplimos con sus mandamientos, con sus mandatos, como lo dice acá, ¿verdad? Pues podremos, todas las bendiciones nos alcanzarán, dice la Escritura, ¿verdad? Bienaventurado serás si hicieres conforme, ¿verdad? Si obedeciereis la ley del Señor. O sea, todo trae un gran beneficio, pero cuando nos sujetamos o nos ajustamos a la ley del Señor, a sus mandatos, y le obedecemos, como Él lo dice, ¿verdad? Para que tengamos una vida, un trayecto de vida. ¿Qué es un trayecto de vida? ¿Verdad? Qué maravilloso es llegar a viejo, ¿verdad? Y decir, tengo contentamiento, ¿verdad? Estoy complacido con mi vida, porque la supe vivir conforme al propósito del Señor. Amén. Dice, ¿qué debemos cuidar? De nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo. La palabra nos manda a que tengamos cuidado de nosotros mismos. Pensamos que cuando se nos habla de cuidar algo, se refiere a todo lo que está a nuestro alrededor. Y pueda ser que así sea, pero en este verso se nos exhorta a cuidar de nosotros mismos. Veamos algunas razones por las que debemos cuidar de nosotros mismos. Inciso A, porque somos ejemplo del Espíritu Santo. Porque somos templo, del Espíritu Santo. En 1 Corintios 3:16. ¿Vale? Ajá, por favor. Dice en la versión Dios habla hoy, ¿acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Amén. Aquí nos habla, ¿verdad?, de que debemos de ser cuidadosos de nosotros mismos. Es nuestra responsabilidad vivir correctamente delante de Dios. No es necesario, ¿verdad?, de que vengan las personas y a cada rato nos digan, no hagas eso, tené cuidado, ¿verdad? Porque es mi responsabilidad. Por eso dice, ten cuidado de ti mismo. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, ¿verdad?, a cuidar de nosotros mismos. En inciso B dice, por la importancia de estar saludables y ser más efectivos. En Daniel 1:8 dice, pero Daniel se propuso, esta es la versión NBI, en la versión NBI dice, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Él fue cuidadoso, ¿verdad? Se propuso y dijo, no me voy a contaminar. Y vemos, este es un ejemplo grande, ¿verdad?, para mi vida, porque a veces nosotros decimos, esperamos a que nuestros padres tal vez nos digan, no te relaciones con estas personas, ¿verdad?, porque no van a traer buenos beneficios a tu vida. Pero vemos a Daniel cómo él se propuso, ¿verdad?, a no contaminarse con la comida del rey. Le dijeron que comiera, el rey ordenó, ¿verdad?, de que él comiera, pero él dijo que no podía, ¿verdad?, no lo podía hacer.
Entonces es un ejemplo muy claro, ¿verdad? De que debemos de cuidar de nosotros mismos. Digamos que él rindió su yo al Señor, Amén. ¿verdad? Porque dice, ten cuidado de ti mismo. Significa que nosotros mismos podemos, Cometer cualquier sí, cosa pues, mala. si le obedecemos a nuestros propios deseos, ¿verdad? A nuestras propias inclinaciones. La Escritura nos dice, ¿verdad?, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Ese es el ser humano, el cuidarse de nosotros mismos, el cuidarse del yo, el cuidarse de los deseos del corazón. Por eso es que muchas veces, ¿verdad?, se le dice a la señorita, si en tu corazón hay paz, es Él. Y tal vez es un maleante, tal vez es un borracho, ¿qué más? Puedes, digamos, decir, ¿verdad? Una persona con vicios. Tantas cosas malas. Muchas cosas, ¿verdad? Que no le convienen a esta señorita, pero como se le está dando el consejo, ¿verdad? Si tu corazón tiene paz, si hay paz en tu corazón, Si sentís que es Él. si sentís que es Él, ¿verdad? Si soñaste con Él y pensamos que esas son las señales de Dios para tomar tal decisión. Pero en realidad el Señor nos lleva a que debemos cuidarnos de nosotros mismos. O sea, las señoritas deben cuidarse de ellas mismas, de sus propios deseos, de sus propias inclinaciones. ¿Será que tienen que ver con los deseos de Dios? Amén. ¿Será que tienen que ver con las inclinaciones de Dios, con las intenciones de Dios, o mis intenciones son otras, ¿verdad? Entonces, el cuidarnos de nosotros mismos tiene que ver con el yo, el cuidarme de mi yo, ¿verdad? Porque a veces nuestro mayor enemigo no son las personas, sino uno mismo, ¿verdad? Con tantas cosas que uno tiene en su mente. Pero el Señor nos dice, cuídate de ti mismo. Amén. Si el Señor nos lleva a tener tanto entendimiento, entonces a veces decimos, yo puedo tener las llaves de mi corazón o de mi cuerpo, cualquiera lo dice. De uno depende si va a dar esa llave, se la va a regalar a otra persona para que haga de uno lo que quiera. Entonces Dios nos lleva aquí que Daniel se cuidaba de él mismo, pero principalmente aquí tenía que se cuidaba hasta en la comida, forma de alimentarse, no comía cualquier cosa, porque si sabemos muy bien que comemos cualquier cosa, nuestro cuerpo no rinde igual, y Dios quiere que nuestro cuerpo sea efectivo, sea fuerte, ya sea para cualquier cosa, para adorarle. Pero si yo como mal ando con dolor de estómago, ¿qué voy a adorar bien así? Y a veces comí algo que no me cayó bien. Entonces, cuidarme de mí mismo, dicen muchos ahí, yo mismo, es muy importante, porque yo no puedo cuidar de otro si yo no puedo cuidar de mi cuerpo. Tanto en decirle, bueno, uno que tiene hijos, no comas eso, no te vayas por ahí porque hay espinas, cuidado, en este monte hay un animal, pues uno cuida de otros, de uno mismo también. Yo no voy a meter la mano en un lugar que no veo si hay una culebra o cualquier animal que me pueda morder. Yo tengo que tener cuidado de mí mismo y de los demás, no lo hagas vos también. Hay unos que dicen, mete la mano ahí a ver qué te pasa. Eso muchos no jóvenes, está teniendo cuidado de... mucha gente así nos hace, más los niños quieren que uno haga algo para ver si ellos lo pueden hacer después, si le fue mal pues ya no lo hace. Entonces cuidarnos de nosotros mismos para mí es un punto muy importante. Amén. Sí, porque ahí dice, ¿verdad?, que para que seamos más saludables y más efectivos en todo lo que hacemos, ¿verdad? Ser más saludables, no tener gozar de una buena salud, ¿verdad? Y ser más efectivos en todas las cosas que se nos pongan a hacer, vamos a poderlo hacer porque estamos bien, ¿verdad? Estamos plenos en el Señor. Y así quiere el Señor que nosotros vivamos, ¿verdad? Plenos en Él. Si con solo unos 10 minutos que uno haga ejercicio, ¿verdad? Ya sea diario, por semana, ponerse uno una meta de hacer ejercicio y un pequeño tiempo, uno ve la diferencia, ¿verdad? Hemos podido ver la diferencia, como que se activa todo el organismo, se activa nuestro cerebro, todo cobra vida, ¿verdad? Y eso tiene que ver también con el cuidado que debemos tener con nosotros mismos, ¿verdad? Con nuestra salud, con nuestro... bueno, aquí vamos a ver varios ejemplos, ¿verdad? Amén. Entonces es bien importante que veamos esto y lo que Daiva les decía, ¿verdad? Que somos responsables también de nosotros mismos. Amén. El cuidado que debemos tener debe abarcar todas las áreas. Veamos algunas de ellas. Primeramente tenemos nuestro corazón. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón,
porque ella manda la vida. Lo encontramos en Proverbios 4:23. Así que debemos desechar nuestro corazón, el dolor que causan las heridas, el rencor, el resentimiento, la amargura, el odio, cambiar por un espíritu, una actitud de perdón. No se refiere a que el corazón herido parcialmente, sino que todos sabemos que nos hacen daño o algún desprecio. Ay, es que me hizo mal y no, el corazón sufre. Hay gente que hasta la da taquicardia y por eso dicen que el corazón está herido. O tantas cosas que nos pasan en la vida. En el trabajo, por ejemplo, no terminé ese trabajo, todo va al corazón. Por eso muchas personas deben cuidarse, porque les da un paro cardíaco. Es el corazón el que sufre, es cierto. O no cuidarse, como decía Manuel, del ejercicio. Si yo no hago ejercicio, el doctor, ¿qué le dice a uno que está mal el corazón? Haga ejercicios, coma saludable. Entonces Él nos manda a cuidar nuestro corazón. No coma demasiada grasa, es cuidar nuestro corazón. También de todas las heridas que dice, los rencores. Tenemos mucho rencor con fulano, me hizo algo y le guardo rencor porque me dañó y no le pude decir nada. Dejemos todo eso. El Señor nos va a quitar todo este resentimiento, pero pongamos sobre Él estos errores. Tenemos que pedirle a Él que Él lo haga por nosotros, pero en ese momento a veces no nos acordamos de pedirle a Él. A veces todos creo que hemos pasado eso, tener sentimientos, rencores, a veces hasta envidias, ¿no? Pero a veces nos olvidamos del Señor, que Él nos puede quitar todo este problema. Amén. Amén. Por eso este versículo es bien claro, dice que del corazón demanda toda la vida. Y es cierto, nos puede doler el hígado, el intestino, pero si el corazón duele, es que ya vamos para el hospital, si es que llegamos, porque es el órgano muy importante. Amén. Así es, o sea, todo lo emocional va a repercutir en lo físico. Amén. Todo lo que uno vive emocionalmente tiene que ver con lo físico también. Hay muchas personas que las enfermedades que tienen no tienen que ver con una enfermedad médica, ¿verdad? O física, sino que tiene que ver con el alma. ¿Por qué? Porque es nuestra alma la que sufre, ¿verdad? Cuando nos dice acá, ¿verdad? El dolor, el resentimiento, el rencor, la amargura, el odio, todo eso se encuentra en el alma. Son problemas del alma, ¿verdad? Y por consiguiente, pues si uno permite que eso crezca ahí adentro, ¿verdad? Va a afectar nuestro corazón, va a dañar nuestro hígado, nuestro páncreas, va a dañar todo, ¿verdad? Todo el cuerpo. Todo el cuerpo se va a dañar. ¿Pero por qué? Porque el alma está dañada. Por eso es que debemos cuidar nuestra alma. ¿Qué permitimos que entre y qué permitimos que salga, verdad? Debemos de sacar de nuestro corazón toda amargura, todo rencor, todo resentimiento, todo odio. ¿Por el bien de los demás? Sí, pero principalmente por mi propio bien. Porque la Escritura nos dice, ten cuidado de ti mismo. Entonces nos dice acá, ¿verdad? Que debemos cuidar nuestro corazón. En otras palabras, cuidar nuestra alma, ¿verdad? Así de es. todas aquellas emociones que afectan nuestra vida y por consiguiente puede afectar nuestros órganos físicos, ¿verdad? Así es. Como decía hermano Sergio, hay muchas personas que les dan infartos, les dan derrames. ¿Por qué fue? ¿Por qué le dio el derrame? Por un enojo que tuvo. Así es. Problema del alma, ¿verdad? Así ¿Por es. qué le dio un infarto? Es que tenía muchas situaciones familiares, ¿verdad? Muchos pleitos en la familia, muchos enemigos, por eso es que le dio tal situación. Entonces vemos cómo el cuerpo puede sufrir físicamente, se sufre cuando el alma está afectada. Por eso el Señor nos dice que cuidemos nuestra alma, porque somos nosotros los administradores de nuestra alma, de nuestro corazón. Por eso es que para estar saludables, estar efectivos, debemos cuidar esa parte de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, punto número 2, tenemos nuestros oídos. ¿Qué es lo que escuchamos? La palabra que escuchamos puede ser de bendición o puede ser palabra que nos cause dolor. La palabra dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Las palabras de la boca del hombre van a influenciar sobre nuestra vida y si nuestros oídos lo permiten. Muy importante nuestros oídos, que escuchamos cosas buenas, escuchamos cosas malas y de ahí podemos nosotros a veces ser influenciados de malas cosas, que alguien le dice, mira,
Dicen muchos, le vamos a hablar al oído para que nos haga caso, entienda. Si es de bien, pues le va a servir de bien al cuerpo. Si es de mal, pues le va a ir mal a su cuerpo. Porque nuestros oídos son unos órganos muy especiales, que es para escuchar, como decía al principio, oiga. Pero tampoco voy a escuchar a veces lo que quiero. Por ejemplo, cuando aconsejamos a un hijo, él quiere escuchar lo que él quiere, pero él va a escuchar de su padre lo que yo quiero que él le vaya bien. Y a veces el hijo cuesta que entienda. No es que no quiere entender, no que se hace el desentendido. Y en la vida, si el hijo que le escucha a su padre, como dice aquí, mire, alto, oiga, el hijo que haga eso, pues le va a ir bien, va a regresar de nuevo. Pero el hijo que no escucha a su padre, le puede ir mal, como dice Proverbios, ¿no? Puede que la vida sea corta. Entonces estemos de acuerdo todos de que lo que nos dicen en los oídos sea para beneficio de nuestra vida. ¿Ven? Y entonces todas las palabras que sea bendición y no que van a ser de maldición. También el poder de la lengua. Nuestra lengua tiene tanto poder que puede mover naciones, puede mover, asesinar solo la lengua. Tanto se han oído mensajes de otras noticias que una habladita ya ejecutan una guerra o pueden matar a otro. Mira, estoy tanto y mira, ese fulano se metió en ese problema grave. Uno con la lengua es una bomba, vamos a decir. Cuidar nuestros oídos, cuidar nuestra lengua. ¿Qué decimos? ¿Qué vamos a hablar? Si vamos a hablar del Señor a alguien, ser muy cautelosos, que lo que voy a decir sea base a la Biblia, base a la palabra de Dios, no lo que yo sienta, lo que yo crea o lo que me hicieron sentir. Voy a decir porque yo sentí eso. No, hablemos de Dios conforme a lo que Dios nos ha enseñado. Oídos bien alertas. Amén. Amén. El número Nuestra 3 salud. Dice nuestra salud. No consiste solamente en que hagamos algo para estar sanos, sino el cuidado consiste en tener precaución. Ejemplo, lo que comemos, evitar comida chatarra, desechar hábitos que dañan nuestra salud, como por ejemplo comer a cada rato o no comer a las horas adecuadas. Hacernos chequeos médicos sin que necesariamente estemos enfermos. Amén. La salud. Hemos venido hablando de lo de Daniel, que él no comió cualquier cosa. Saber qué cosa chatarra le dio el rey en ese tiempo, pues no lo comía. Nosotros como hijos de Dios, hasta en la comida tenemos que ser muy cautelosos. Como dice, la comida chatarra, pues no la expliquemos, ya sabemos cuál es. La que no va a caer bien, siempre nos va a hacer daño. Y pues sabemos que es lo correcto comer, ¿no? Un cuerpo saludable es, como decimos, no es comer bien la gente que come chatarra, dice yo como bien porque comí y me llené. Comer es comer saludable, las verduras, frutas y comer variado. Yo mantengo una dieta, los ejercicios constantes, como dice Manalu, levantar un poquito pesas, correr un poquito, nos va a ayudar. Yo lo he hecho en estos días y me siento que hasta me relajo, estiro más los músculos y no es bonito, se relaja uno bastante cuando hace un ejercicio. No para hacerse uno ñecudo, sino que para estar saludable, porque esa es otra cosa, ¿no? Y otra cosa muy importante es no comer a cada rato. A veces hay niños o gente grande, va de comer, eso daña. También dejar de comer es malo. O sea, Dios nos marca un punto muy especial, ni mucho ni tan. Si yo como a la hora que es, soy saludable. Si como muy tarde o dejo de comer, ahí no voy a comer porque creo que me baja el estómago. Cierto, le va a bajar, pero a la vez también le va a bajar una enfermedad. No comer, pero saludable, y nuestro cuerpo, como es templo del Espíritu Santo, dice, tiene que estar muy sano. Sí, a veces, ¿verdad? Nos reímos porque como que aquí en el set hay alguien que come a cada rato. Yo no sé. Saber quién será. Pero a veces, ¿verdad? El no tener también los horarios fijos, ¿verdad? Amén. O establecidos para comer. Por ejemplo, almorzamos a la hora que sea o desayunamos a la hora que sea. A veces cenamos a la hora que sea, pero sí lo que he notado que es bien importante es establecer horarios fijos, ¿verdad? Para comer, sí. Que no se nos pase el horario de almuerzo o comer el desayuno a su hora normal, y la cena, ¿verdad? También tal vez no hacerla muy noche, sino que sea en un horario prudencial, para que cuando ya vayamos a descansar ya se haya efectuado una buena digestión, ¿verdad? En nosotros. Y todos esos hábitos uno los debe formar, porque tal vez nos cuesta, ¿verdad? Por las presiones de la vida o por la situación, el tiempo,
hay muchos que les toca que trabajar fuera de casa, ¿verdad? Y les cuesta establecer horarios fijos, ¿verdad? Para poder tener una sana alimentación. Entonces todo eso tiene mucho que ver porque puede traer enfermedades o un descontrol en nuestra digestión por el motivo de no establecer horarios o no comer adecuadamente, ¿verdad? Es bien importante todo esto que estamos hablando, como por ejemplo el hacer ejercicio en casa, ¿verdad? A veces decimos, no, es que lo que pasa es que el gimnasio me queda lejos, pero ahora tantas cosas o métodos que hay, ¿verdad? Para que en casa podamos hacer ejercicio, ¿verdad? Poder tomar un hábito de hacer un ejercicio en casa, usando las cosas que tenemos en la casa, y eso nos va a beneficiar mucho en nuestra salud, ¿verdad? Queremos ver resultados rápido, ¿verdad? La otra semana queremos ver resultados, pero si nunca empezamos y no damos algo que permanezca, entonces no vamos a ver resultados nunca, ¿verdad? Así es. Nuestro apóstol decía en los congresos, ¿verdad? Que tenemos que ir al médico aunque no estemos enfermos. Dice, él va cada 6 meses, ya está anciano, y ustedes lo ven sano, pero dice, él lo recogió de la palabra. Dice que debo de visitar a un médico que me haga ciertos chequeos. 3 chequeos importantes: corazón, la glucosa y ¿cuál otro? De los pulmones. ¿Cómo está uno? Si está bien, es lo más importante, ¿va? Entonces, hacer esos chequeos para que después cuando la gente va al doctor, ya porque va en camilla, ya va a ver qué. No, Dios nos quiere que seamos así, sino que estemos atentos a cualquier enfermedad que nos puede llegar. Uno no sabe de humano qué virus puede llegar. Mira, el médico no que sea lo importante, también la oración es muy importante, porque Dios también es nuestro sanador. Así es, y no tomarnos la enfermedad como nuestra, porque hay muchas personas que tal vez tenían la enfermedad, por ejemplo, azúcar en la sangre, ¿verdad? Pongamos el ejemplo de azúcar en la sangre, o diabetes, ¿verdad? Lo que sucede es de que la persona cuando se entera, le afecta tanto, ¿verdad? Emocionalmente, que se viene abajo, que puede, y no, tal vez no es tan grave, ¿verdad? De la forma en la que se le presenta el doctor, pero se trauma, se aflige, ¿verdad? Y no hay qué hacer, dice, yo me voy a morir mañana. Entonces todas esas cosas también debemos de cuidar, ¿verdad? De nosotros mismos y controlar. Si hay alguna enfermedad, creer que el Señor tiene el poder para sanar nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque para Él no hay nada imposible. Y lo otro es que si está la enfermedad, tomarlo con calma también, ¿verdad? Y confiar en el Señor y llevar la dieta necesaria para ello, ¿verdad? Y no preocuparse más de la cuenta cuando es el Señor el que cuida de nosotros. También tiene que ver mucho eso, ¿verdad? Y cuidar nuestra salud significa de que aunque tal vez haya una enfermedad ahí y la llevamos en tratamiento, cumplir con el tratamiento. Porque a veces ni cumplimos con el tratamiento, ¿verdad? Y por eso es que estamos más mal de como estábamos antes. O sea que como que se acrecentan las enfermedades por la falta de cuidado que nosotros tenemos, ¿verdad? Así es. Y muchas veces hay enfermedades que vienen por no habernos cuidado. Y ya son consecuencias, ¿verdad? Aparecen enfermedades por no habernos cuidado antes. Por los malos hábitos, ¿verdad? Muy bien. Entonces también otro punto bien importante que debemos cuidar en nuestra vida es nuestra vida espiritual. Debemos cuidar el mantener constante nuestra búsqueda personal en comunión con Dios y con su palabra. No dejar de congregarnos. Por ejemplo, allí en Hebreos capítulo 10, versículo 25 nos dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Es necesario cuidar nuestra vida espiritual y una de ellas es congregarnos también, ¿verdad? Es necesario que nosotros, ¿verdad? Cuidemos nuestra vida espiritual para que estemos en comunión con el Señor y para no olvidarnos del Señor. Así nos dice en Deuteronomio 6:12, nos dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tiene que ver con esa búsqueda al Señor, ¿verdad? Cuando yo le busco de todo corazón, leo su palabra, escudriño su palabra, me sumerjo en Él, tengo una relación íntima con el Señor, no de que se base a una hora de oración en cada, sino una comunión 24/7, como decimos, ¿verdad? Estar en comunión íntima con el Señor es diario.
desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, debe haber esa relación con el Señor. Que Él sea el que nos dirija, que Él sea el que nos guíe a tomar las decisiones correctas, que nos guíe a todo, a vivir bien en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, ¿verdad? Tiene que ver con buscar la presencia del Señor. Por eso es que es necesario que tengamos muy en cuenta este punto de tener cuidado con nuestra vida espiritual, porque al descuidar nuestra vida espiritual, ¿qué sucede? Dice que nos olvidamos del Señor, ¿verdad? Al tener un lapso de tiempo de no tener comunión con el Señor, ya viene el resfrío espiritual. Después ya no queremos nada, no queremos ni ver las enseñanzas, no queremos ir al templo para glorificar el nombre del Señor, no queremos nada del Señor, pero fue por la falta de búsqueda de su presencia. También otro aspecto muy importante es cuidar nuestro aspecto personal. Cuidar de nuestro aspecto es importante, porque con esto glorificamos a Dios. En esta área entra la limpieza de nuestro cuerpo y nuestras prendas de vestir. Tiene que ver con la higiene. No se necesita tener grandes cosas para estar limpios y presentables. Ser pobre no es ser sucio. Recuerda, tu aspecto dice mucho de ti. Ser pobre no es ser sucio. Y eso se ha visto mucho, ¿verdad? Que a veces asociamos la pobreza con la suciedad. Como soy pobre, no barro mi casa. Como soy pobre, no quito las telarañas de la casa. O sea, punto número 1, quitar la mentalidad de la pobreza en nuestra vida, ¿verdad? Que delante del Señor eso no es permitido porque Él nos ha hecho ricos en Él. Es cierto, tenemos que mejorar la casa, sí es cierto, pero yo sé que si cambiamos nuestra mentalidad de pobreza, vamos a prosperar, ¿verdad? Van a surgir ideas para mejorar nuestro estado económico. Amén, bueno. Porque a veces, ¿verdad? Como somos pobres, ay, no tengo esto, paso deseando, yo quisiera esto, yo quisiera lo otro. Yo he experimentado en mi vida, ¿verdad? Esto me llena de gozo porque podríamos decir, a veces sí es responsabilidad de nuestros padres, ¿verdad? Que ellos tal vez nos estén dando dinero, ¿verdad? Lo que necesitamos. Pero yo he experimentado algo y es que el Señor me ha dado la capacidad, ¿verdad? De depender también de mí, no solo de mis padres, ¿verdad? Y a veces yo hago ventas y digo, ya tengo para comprarme algo, ¿verdad? No estoy a cada rato diciendo, mamá, yo quisiera esto, yo quisiera lo otro. Sino que también es importante quitar esa mentalidad, ¿verdad? Porque también nunca vamos a ser prosperados, ¿verdad? Porque cuando tenemos esa mente positiva de que sí, yo quisiera tener una casa así, ese es mi sueño, pero en el Señor, si yo confío en Él y si yo también soy capaz de poder llegar a hacer, porque el Señor me ha dado la capacidad también de poder hacer eso, ¿verdad? Entonces, no nos quedemos con que quisiera, ¿verdad? Sino que el Señor también nos ha llamado a ser ricos en Él. Amén. Bendecido. Amén, así es. Muy bien lo que dice Daibelis, que no nos quedemos estancados. Dios no quiere eso, porque Dios creo que en una parte le dijo, los pobres siempre van a estar. ¿Por qué? Pero Él sabe por qué hay gente que no quiere salir de eso. Pero si pudo aquel, no voy a poder yo. Con la ayuda de Él, claro. Mucha gente trabaja, incluso no cristiana, se propone a salir adelante. Pero la pobreza es que yo nací para pobre. Nadie nació para pobre. Desde ahí estamos mal. Un mal comienzo. Yo nací para ser alguien, tal vez no un gran rico, pero al menos no vivir en pobreza. Menos clase media, que es bueno, ¿no? A veces ser muy rico también se olvidan de Dios. Y yo puedo ser capaz, porque Dios nos dio la capacidad mental. Pero si mi mente, como dicen, de una vez se va abajo, así voy a hacer. Y mis hijos les voy a enseñar a hacer así. Y es un legado mal que se ha creado desde... Esto viene de muchos, ¿no? Y ese legado en la vida del Señor, en nuestro reino, tenemos que sacar esta mala idea. Y máximo pobreza, en la iglesia, ¿verdad? En los hijos de Dios, en la iglesia, en el tradicionalismo se ha dado mucho eso, ¿verdad? De que los evangélicos, ¿verdad? Así decimos,
¿qué? No se bañan, no se cambian, no se perfuman y andan todos así, podríamos decir, charraludos, decimos la palabra nosotros, ¿verdad? Pero porque dice, porque son hijos de Dios. Cuando la Escritura muestra, ¿verdad?, el perfil de un hijo de Dios, que dice, ¿verdad?, que su iglesia es gloriosa, no tiene mancha, no tiene arruga, no tiene contaminación. ¿Qué significa eso? Es una iglesia que se cuida, que cuida su aspecto personal. Por muy limitado que estés, por decir que porque no tienes dinero, te apuesto que compras tu tarjeta para el teléfono. Te apuesto que compras una tarjeta de 5 exales de internet aquí en Guatemala, ¿verdad? Te apuesto 100% que tú vas a sacar dinero de donde no hay para comprarte aquello que tú quieres, o porque todos lo cargan. Pero es necesario que prestemos atención también a las cosas que merecen prestarle atención, como nuestra higiene personal, ¿verdad? Nuestro desodorante, ¿qué más? Nuestro shampoo, tener todas esas cosas que son necesarias en casa, ¿verdad? Para estar limpios, para estar aseados, ¿verdad? Las mamás velando de que sus niños estén bien, que su cabello esté limpio, recortado, ¿verdad? Bueno, hay tantas cosas que hay que hablar de la limpieza personal, ¿verdad? Pero con eso lo encerramos todo. El Señor le interesa que su iglesia se ocupe o tenga cuidado de su higiene personal o de su aspecto personal. Aquí abarca todo lo que decía hermano Sergio, lo que decías tú, Daibelis, todo eso abarca en esto, ¿verdad? En nuestra vida personal. Amén. Dice acá que debemos de estar limpios y presentables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que nuestro aspecto, recordemos que nuestro aspecto dice mucho de nosotros, ¿verdad? El estar limpios dice mucho de nosotros. Amén. También tenemos el de cumplir sus mandatos. Dice acá, podemos caer en el error de convertirnos en miembros de la iglesia, en asistir como una rutina de domingo o una simple costumbre, y de olvidarnos en meditar en la palabra del Señor y cumplirla. Cuando se habla de estatutos, se nos habla de mandatos que se deben cumplir, no son sugerencias que tal vez podamos cumplir. Cuando entendemos que la palabra de Dios se debe cumplir, obedecemos con amor, sin poner excusas ni peros, simplemente la obedecemos. En Deuteronomio 12, versículo 32 nos dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. El cuidar de hacer todo lo que el Señor nos manda es aplicarlo a nuestras vidas. Si yo miro que alguien está aplicando la palabra del Señor en sus vidas, me está dando a mí el mensaje de que está teniendo cuidado de él mismo y está teniendo cuidado de cumplir con los mandatos del Señor. ¿Cuál es el mejor ejemplo? ¿Cuál es la mejor respuesta que podemos ver en una persona, verdad? O el reflejo de que está cumpliendo con lo que el Señor está haciendo, es cuando tiene el cuidado, ¿verdad? Tiene el cuidado de su vida, de su familia. Ahí es donde estamos viendo de que de verdad está poniendo en práctica todo aquello, porque está teniendo cuidado de sí mismo, ¿verdad? De él mismo y de todos los que le rodean. Amén. Amén. Dice, cuidado por los siervos de Dios. En este verso el apóstol Pablo agradeció a los filipenses el cuidado que expresaron hacia él. Es necesario que busquemos la oportunidad de cuidar de los siervos. Muchos de ellos pasan necesidades y nosotros no nos damos cuenta. En Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Debemos de tener ese cuidado, ¿verdad?, hacia los siervos. Como dice aquí, a veces no nos damos cuenta, ¿verdad?, las necesidades que pasan o tal vez necesitan. A veces ellos solo se preocupan a veces de nosotros, ¿verdad?, de que en qué situaciones estamos,
pero no nos damos cuenta muchas veces de lo que tal vez a ellos les pueda que faltar o tengan necesidad, ¿verdad? Sino que dejamos que solo ellos miren, como ellos son los siervos, entonces ellos saben cómo se las arregla, pero no, ¿verdad? Sino que esa es también nuestra responsabilidad como iglesia y como hijos de Dios, ¿verdad? Poder estar siempre velando, ¿verdad? También por ellos. ¿Ven? Sí, muy claro. Es nuestra responsabilidad velar por ellos, porque ellos son los que se encargan de llevarnos la palabra. Amén. Se encargan de que nuestra vida espiritual no desmaye, que estemos, tal vez no ir con un palito, mi hermano, pero al menos nosotros entendemos que en caso en este momento, pues nuestro pastor, de que es el encargado, que la iglesia esté, como decimos, como ese pastor va, que sus ovejas estén dentro del templo. Si alguien se sale, pues hablar qué le pasó, algún error, y también lo que dice nuestro apóstol, cuidar de él. A veces nosotros creemos que solo el pastor tiene necesidad, también él tiene necesidades, y así los profetas, todos nuestros siervos, y también posiblemente hayan siervos aquí, todos somos siervos del Señor. Así que, Así en es. conclusión, aquí cuidémonos unos a otros, porque todos somos siervos de Él, ¿no? Así Estamos a es. su servicio, pero máxime nuestras autoridades más cercanas, ¿no? Que son nuestras autoridades eclesiásticas, que es nuestro pastor, el apóstol de Petén, por ejemplo. Así que, ¿cuántas veces hemos dicho ir a visitar a nuestro apóstol, el de Petén, es decir, no vamos? ¿Cómo estará él? ¿Qué estará pasando? ¿Algún problema? O contar algo, ¿no? Que necesidad, no lo hacemos. Pues a veces por falta de comunicación, pero me imagino que en este tema eso nos da a entender que nos preocupemos por nuestros siervos y también por los hermanos que somos siervos también. Amén. Amén. Ujú. Dice, cuidado por los demás. Cuidado es también sinónimo de interés. En Filipenses 2, 19 al 22. Filipenses 2, 19 al 22. No tengo Ay, no leo. ¿Lo leo? Ajá. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Amén. En 2 de Corintios 8:16 dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, un ejemplo de hermoso cuidado por los demás es el del buen samaritano, donde dice, y cuidó de él. Vemos, ¿verdad?, de que dice aquí, cuidado por los demás. También somos responsables, ¿verdad?, de cuidar por los demás, no solo por nosotros mismos, ¿verdad?, sino poder llevar a mi hermana, ¿verdad?, o a mi hermano cuando no está bien. Ese también ese es cuidar de los demás, ¿verdad?, no solo de mí, no solo de mi familia, ¿verdad? Ay, miro que anda haciendo esto, que lo haga, es él, dice, a veces dice uno. Pero debemos de tener ese cuidado también hacia los demás, ¿verdad? Tal vez que como hablábamos en nuestro aspecto, ¿verdad? Tal vez vemos a personas que tal vez no andan mal vestidas y solo vamos y juzgamos, pero no vamos y decimos, mira, no está bien que te vistas así, pero debemos de estar siempre al pendiente de los demás, ¿verdad? Ese es cuidar también por los demás. Amén. Amén. Muchos cuidados para nosotros, hay muchos, ¿no? Pero vamos a los más relevantes. Por ejemplo, como hermanos, como hijos de Dios, vemos una joven, por ejemplo, de aquí en la iglesia, que tal vez
está mal parada, vamos a decir, que está platicando con un joven que no es de la iglesia. Tenemos que ser atalaya de ellos también. Mira, en buenas palabras, sazonadas con sal, como decimos, hablarle a esta muchacha que no le conviene a ese joven. Es un yugo desigual para ella. Le puede ir mal, hasta ahí nomás. No ofenderla, porque a veces nos salen problemas. Pero somos nosotros encargados de cuidar de ella, que no le vaya a pasar algo malo. Primeramente, la que se la come primero la gente. Aunque no ha hecho nada, la gente habla mal. Entonces, también las jóvenes, pues ser cautelosas, ¿no? De no permitir eso. Y otra cosa de enfermedades, hay hermanos que están enfermos, ni cuenta nos damos. A menos pues ir a ver qué necesitan, hermanas, si quieren las sacamos al doctor, orar por ella, reunirnos. Incluso ahorita con esta pandemia podemos ir a una casa con todas las de ley, ¿no? Los protocolos que nos tienen, pero sí debemos de velar por el bienestar de nuestros hermanos. Amén. Eso refiere cuidar, y hay muchas cosas, no hay cuidos. Así es. Amén. Entonces debemos de tener también ese cuidado, ¿verdad? Hacia los demás. Dice, cuidado por el cónyuge. Se exhorta al esposo a tener cuidado de los suyos. En Primera de Timoteo 5:8. Primera de Timoteo 5:8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. Como hemos aprendido, ¿verdad? Y en la palabra dice de que el esposo es la cabeza, entonces para él es una responsabilidad velar por su familia, ¿verdad? Por su esposa, por sus hijos. Y a las esposas dice a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. En Tito 2:5 dice, también deben enseñarles a pensar bien lo que van a hacer y a ser dueñas de sí misma, a tener bien a su familia y sujetarse a su esposo. Así nadie podrá hablar mal del mensaje de Dios. Vemos, ¿verdad?, de que la esposa dice que debe de ser prudente. Cuando hablamos de prudente es en las decisiones que toma, ¿verdad?, hacia sus hijos. Porque cuando una mujer es prudente con sus hijos, lo va a corregir, ¿verdad? Le va a decir esto no está bien. Y esa es su responsabilidad. Por eso dice que debe enseñarle a pensar bien lo que van a hacer. Entonces, esa es su responsabilidad, ¿verdad? Como esposa, a ser cuidadosa de su casa, dice. También de su esposo, ¿verdad? Ella debe de ser cuidadosa con él, ¿verdad? A veces hemos visto parejas que tal vez que no se llevan bien, que no tienen una buena comunicación, ¿verdad? Y tal vez dice, ay, el esposo tal vez todo mal vestido y ella no es cuidadosa, por eso dice que nadie hable de ella, ¿verdad? Porque a veces dice, miren, esa esposa no cuida bien al esposo, no le da de comer, ¿verdad? Lo deja morir de hambre, dice a veces las personas. Por eso dice que la esposa debe de ser cuidadosa, que que las personas no puedan tener de qué hablar, ¿verdad? Entonces así también deben de ser la iglesia, ¿verdad? También cuidadosa. Amén. El ser que demos esa buena impresión a los demás, ¿verdad? Una buena imagen, la imagen de Cristo en todo lo que hacemos, ¿verdad? El esposo cumpliendo con sus responsabilidades y la esposa también cumpliendo con sus responsabilidades. Tantos puntos importantísimos que vimos en esta lección. Esperamos que las tomemos muy en cuenta y las pongamos por obra en nuestras vidas, porque eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que nuestra vida sea el reflejo de su gloria en cada aspecto, porque tenemos el cuidado de cada uno de ellas. El Señor nos ha dado en su palabra todo lo que debemos cuidar en nuestras vidas. Así que yo te animo a que le prestes mucha atención a esto y empiezas a tener los debidos cuidados en tu vida espiritual, en tu vida familiar, en todas las áreas de tu vida, que tengas y prestes atención a cada una de ellas
para que se ajusten al propósito del Señor. Dios te bendiga y te enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, hermanos, por haber estado con nosotros en este discipulado. Así que nos vemos en una próxima, si así el Señor nos permite.